no me andaba no, mejor, cortar. Lo que andaba, esto de los videos que estaban en el campus. El tema es que están recortados esos videos. Entonces, estaban subidos a una lista que estaba oculta en YouTube, pero están recortados para no mostrar todo y mostrar solo lo más importante. Por eso estaban en el campus. Pero no sé si. Nada, me dio una decisión. No sé. Bueno, cuando quieras, Claudio, Sebastián. ¿sabías? Bien. Bueno, les comparto el el collab. Para el que nunca manejó el link de esto está subido en el campus. Así que que los acomodo en algún lado. El link de esto está en el campus, creo que se llama rutina para la transformada, para el FFT, algo así. Y nada, es un link a un Colab, que Colab está buenísimo, es una aplicación de Google que permite mezclar texto y texto en látex con Python. Entonces puedes tener como celdas de texto intercaladas con celdas de Python y con las juntas. Está buenísimo porque permite hacer estas cosas, tipo hacer un pequeño texto introductorio, correr un par de líneas, explicar mejor, pasar un par de líneas. Está muy bueno. Y no tienen que instalar Python en su compu, por si alguno no lo tiene, no lo quiere, ni lo que sea. Bien. Entonces, el objetivo de esta rutina es calcular la transformada de Fourier. La transformada de Fourier es una cuenta matemática, ¿está bien? Entonces, acá lo que hacemos es una aproximación numérica de lo que es la transformada de Fourier. Porque ya no es la transformada de una función a lo mate 4 o a lo F2, si algunos lo vieron, sino que tienen una cantidad discreta y separada de puntos de mediciones de tensión, y hay que hacer la transformada a eso, que ya no es una curva integrable, ergo puedo hacer la transformada, son puntos. Y eso fue todo un tema, o sea, el poder calcular la transformada de Fourier de manera computacional fue como no sé si llamarlo revolución, pero fue algo súper importante en el siglo XX para el avance de hacer física con la computadora. Y ahora lo tenemos en el celu, o sea, está buenísimo. Bien, entonces les muestro. Vamos a hacer la transformada de Fourier lo tengo acá abajo, de esta señal, que es la que yo supongo que si Ángel usó las mismas diapositivas que usamos ayer, lo habrán visto, que es la respuesta del detector a un estímulo de un flanco, muy rápido, de una cuadrada. Bien. Estos datos se los tenemos que subir al sistema este y lo suben acá. Lo tocan en la carpetita y acá ponen subir al almacenamiento de la sesión. Y ahí yo ya lo tengo bajado. Bueno, ahí apareció. El archivito está acá, este link de acá lo lleva al archivito este, que es un modelo. Después ustedes pueden cargar el archivo que quieran y correr la rutina para sus propias mediciones o llevarse esto a su propio Python y listo. Lo único, tengan en cuenta que todo lo que hagan acá después se borra. O sea, este archivo lo subieron, bueno, si salen y vuelven a entrar después, se borró. Y si guardaron figuras, acá yo tengo puesto para que estas figuras se las guarden como un PDF para que lo puedan procesar. Si las guardan, si les quedan acá y después no las bajan, después se borran. O sea, cuando se reinicia el núcleo de estos, se borran. Así que eso, no es su compu, está en la nube y eventualmente se borra. Bien. Pero me estoy hablando solo, digo, cualquier cosa me frenan, ¿sí?
Bueno, nada, primero importo, vamos a 3 librerías nomás, que es NumPy para hacer las cuentas, Matplotlib para los gráficos y un pedacito de SciPy para hacer una interpolación por splines cúbicos, que les voy a contar qué es. Bien. Nada, importo esas cosas, le seteo algunas propiedades a los gráficos para que estén más lindos, y con el archivo ya colgado ahí a la izquierda, le importo. El skip rows le saca la primera fila, y luego le pongo nombres reconocidos a las filas de datos, ¿no? A la primera columna le llamo tiempo, a la segunda impulso y a la tercera respuesta, porque sé que el impulso estaba, o sea, el impulso es la cuadrada, ¿no? Estaba en el channel 1, que sé que es la primera columna. O sea, necesito ese conocimiento previo. Sebastián, esto es tal cual te lo grafa, lo que bajan del osciloscopio. Tal cual. Ok. El mismo archivo que bajan del osciloscopio les sirve para esto. Profe. Sí. Donde tenés ahí en el data, el Latin -1, ¿a qué se refiere? No me acuerdo, pero tiene que ver con cómo, o sea, cómo interpreta las letras que están en el texto. Ok, perfecto. No me queda claro. O sea, no se queda esperando, no sé, en letras cirílicas, por ejemplo. No se queda esperando caracteres chinos. Ok. Va por ese lado. O por ahí, no sé, hay instrucciones que a veces significan, que si aparece este carácter significa un pase de línea, para que entiendan. Bueno, y está. O sea, le hacemos un nombre a las columnas que ya sé lo que son. Si ustedes resulta que tienen en el channel 2 una cosa y lo tienen al revés, bueno, cambien, listo. Y bueno, y graficamos. No corría. Bien. Entonces, acá el único detalle es que no estamos graficando la cuadrada, sino la cuadrada sobre 1000, porque es mucho más intensa. Es mucho más intenso el estímulo que la respuesta. O sea, se dan cuenta, ¿no? Estamos al emisor le estamos mandando esto por 1000, o sea, una señal de 20 volt pico pico, y la respuesta es de 15 milivolt pico pico. Recuerden lo que comenté hace un rato, que justamente como solo está, digamos, el flanco de la cuadrada está eligiendo la frecuencia, tiene una amplitud, obviamente la componente de esa frecuencia en la descomposición armónica es una componente de amplitud muy chiquita, eso es lo que dice Sebastián, o sea, la respuesta es muchísimo más chica que el impulso de la cuadrada. Y podemos ver, creo que hay tres cosas interesantes. Una, acá se ve lo que en la clase se llamó T1, que es el tiempo de vuelo del pulsito. O sea, ustedes están estimulando el emisor con este flanco y le demora un tiempo hasta que el detector lo ve y empieza a reaccionar. Esto nada, después con las mediciones de ustedes pueden, por ejemplo, calcular la distancia entre emisor y receptor, porque saben cuánto tiempo viajó, conocen la velocidad del sonido, o al revés, si saben cuánta distancia viajó, pueden calcular la velocidad del sonido porque tienen el tiempo. ¿Ven? O sea, esto habla de que el pulso, la patada de aire que sacó el emisor, le tomó un tiempo llegar hasta el receptor. Lo otro que está piola es que, si se fijan, ahora vamos a ver con más detalle, esto tiene una respuesta a frecuencia fija. O sea, esto no tiene una respuesta con cualquier frecuencia. Tiene una frecuencia bien marcada a la cual está respondiendo. Que calculo que ya se imaginarán cuál es esa frecuencia. Y lo otro es que el pulso tiene una duración determinada. Que si se fijan, no sé, será a media altura, será de 1 milisegundo, ponele. Porque
serían como 2 cuadraditos, más o menos. Más o menos un milisegundo. Bien, entonces hacemos un poco de zoom. Podemos ver esto. Primero, ver el tiempo de vuelo, que como se ve, pueden calcularlo con mucho detalle. O sea, pueden ver cuánto salió y cuándo llegó y calcular con mucho nivel de detalle cuál es el tiempo de vuelo de ese pulso. Y acá ya se ve bien claro que la frecuencia de respuesta es prácticamente única. Y como saben, estos aparatos funcionan casi únicamente en 40 kHz. 40, 100, 39, 500, un poquito hacia los costados, pero centralmente en 40K. Entonces lo que estamos viendo acá es una frecuencia de 40 kHz, porque es lo único que sabe hacer el receptor. O sea, no responde de otra forma. Bien. Pero entonces, veamos, o sea, si el flanco está mandando un montón de frecuencias y eso al receptor le están llegando y las está procesando de la misma manera que lo que van a estudiar con espectroscopía, tipo de hacer el barrido en frecuencias y ver cómo responde a cada una, la transformada de Fourier de esta frecuencia, de estas oscilaciones, la transformada de Fourier debería ser al menos parecida a la campana de respuesta, porque le están tirando con todas las frecuencias y responde selectivamente a cada una. Se responde menos a las de 50K, menos a las de 30K y responde más a las de 40. Es como hacer esa espectroscopía de ir barriendo, hacerla toda de una. Es mandar todas las frecuencias juntas, ver cómo responde y hacer la transformada para ver cuáles son las frecuencias que la componen. Entonces sabes cuánto peso tiene la de 30, la de 40, la de 50. ¿Se entiende? Es como hacerlo de espectroscopía todo junto. En vez de mandar frecuencia por frecuencia, mandas todo junto y ves que te devuelve. Y al separarlo en sus componentes, podés ver cómo respondió para cada una selectivamente. ¿Se siguió esa idea? Como que es lo de es hacer todo el barrido en frecuencias junto. Yo creo que sí, o sea, lo entiendo, capaz que después si lo hago no lo entiendo, pero sí. Pero la idea de que en vez de hacer una a una todas las frecuencias, mando todas, veo que llega y al hacerle Fourier sé cómo respondió cada una por separado. Porque Fourier es eso, es agarrar la señal y ver qué frecuencias la compone. Perfecto. Igual me frena en cualquier cosa. Bien. Bueno, y la forma de computarlo es, no tiene mucha magia porque NumPy ya tiene adentro la rutina armada. O sea, yo no sé cómo se hace la transformada rápida de Fourier. Alguien lo sabe mejor que yo, lo programó y un montón de gente de la comunidad de Python lo revisó y esto ya está hecho. No vamos a inventar la rueda. Y la forma de hacerlo, que está en la documentación de esta librería, es NumPy, FFT, y lo hacemos sobre el vector que llamamos respuesta, que es este vector naranja. Es la respuesta del sistema al impulso azul. Ahora, acá hay un par de detalles, que después mírenlo con un toque más de tiempo ustedes, que es que ustedes están mandando directamente la respuesta, o sea, estos datos sin ninguna referencia de tiempos. O sea, está calculando la transformada de esa oscilación, sin referencia de cuál es el eje X, es simplemente la forma. Entonces, uno tiene que crearse cuál es el eje X de frecuencias, dada cosas que uno sabe. Por ejemplo, yo sé que esta duración temporal es de, no sé, 25 milisegundos, o sea, toda la tira dura unos 25 milisegundos, y que la separación entre puntos es tal, es dada.
o la duración y cuántos puntos hay en total, ¿no? Entonces yo ya sé, porque me lo dice la documentación de la librería, que dados esos parámetros, el vector de frecuencia que corresponde se calcula de determinada forma. O sea, a mí ya la librería me explica cómo construir ese vector de frecuencias, ese eje X de la transformada. No hace falta que yo se lo lea y que me lo devuelva, sino que tiene que hacerlo uno. Lo estoy diciendo como si fuera algo bueno, la verdad que podría tomar los dos vectores y hacerlo automático, pero bueno, hay que hacerlo a mano. Bien, y acá está hecho a mano. Lo otro que, después mírenla e interpreten bien qué significa cada línea, si les interesa. Y otro detalle es que esta es la transformada compleja. Entonces, o sea, la transformada a lo mate 4, tipo, es una transformada compleja. O sea, cada componente o sea, cada frecuencia además tiene una fase incorporada. Pero bueno, como acá esto es una función real, sabemos que la transformada esta va a ser real, bla. Y aparte nos interesa solamente el módulo. Es una función que te la hace. Puede ser, sí. De hecho, seguramente. Pero bueno, acá lo construimos. Si eso existe, excelente. De hecho, no sé por qué no lo habré encontrado. Bueno, es esto igual. Bueno, eso, entonces, le sacamos el valor absoluto a la transformada esta, porque es la transformada compleja y solamente nos interesa, no es que nos interese solamente la parte real, es real, pero a veces por ahí, por el algoritmo queda, no sé, o sea, queda un número real, pero escrito como si fuera imaginario, tipo 2 más 0 por i, y lo ve como complejo, pero es real. Bien. Y lo otro que hace es que duplica las frecuencias. O sea, por la forma de calcular, tiene como que en vez de ir de 0 a frecuencia máxima, va de menos frecuencia máxima a más frecuencia máxima, por la forma de calcular. Pero solamente nos interesa la mitad. Entonces, entonces hacemos eso. Nos quedamos con los vectores que creó la rutina de frecuencia y transformada, nos quedamos solamente con la primera mitad, que es son estas líneas de acá. Y acá hay una línea que permite guardar la transformada. Vamos a calcularla. Y esta línea de acá abajo debería guardar un txt acá a la izquierda. ¿Lo hizo? Debe calcular guardar un txt con la transformada, para que puedan llevársela, no sé, a Origin, a otro Python, a MATLAB, a lo que quieran. No lo estaría haciendo, pero lo hace. Ahí está. Perfecto. Y luego sí, graficamos la transformada. O sea, estos vectores de frecuencia y la transformada lo graficamos acá. Y, bueno, efectivamente vemos que tiene un pico. O sea, el sistema prácticamente no tiene respuesta, salvo para una frecuencia más o menos determinada. Acá hay un pequeño coso que busca el máximo y nos dice que encontró el máximo en 39.900 más menos 200. O sea, bien, el pico ese está en 40K. Recuerden que lo que les decían antes, que cada par emisor receptor tiene una frecuencia levemente distinta. Bien. Seba, Sí. tengo una duda. Decís en el error frecuencia en el siguiente menos el anterior dividido 4. Decís tomás como error la mitad de la distancia. Sí. No estaría entendiendo el dividido 4. Sí, acá hay un zoom. O sea, lo que estoy haciendo es, si este es el máximo de acá arriba, hago este menos este, o sea, el más 1 menos 1. Sí. Y es
y esa distancia dividido 4. O sea que es más o menos la mitad hacia cada uno. Ah, ok. La mitad de cada Eh, uno. Claro, o sea, las barras de error llegarían hasta la mitad. Acá porque están equispaciados. O sea, esto es lo mismo que poner el siguiente sobre 2. Pero si no están equispaciados, es como que tomas en cuenta los dos. Pero lo mismo. Bien. ¿Por qué descartaste el primero cuando haces el argmax? Descarto el primero porque... ¿a dónde estamos? Yo te lo había explicado. ¿Por qué descartar el primero? Bueno, descarto el primero porque es la componente de continua. Vamos a ver. Dale, sí. Lo decís en la tercera línea. Sí, está, ¿eh? Ven. Ah, Sabía no que lo había hecho. leído, no lo había leído. Sabía que lo había hecho. Bien. Sí, lo puse. Qué boludo. Porque te lo La tira tipo en transformada. frecuencia cero. Sí, Ahí. vamos a hacer distinto. Vamos a hacer así. Vamos a ponerlo acá. Ahí está. Bien, descarto el primero porque es la componente continua. O sea, si esto estuviera corrido, no sé, 10 milivolts, que puede pasar por cualquier motivo, eso me haría un máximo grande en la primera componente, Claro, que es el la cero. componente del promedio, claro, es el cero. Y eso te puede arruinar la búsqueda al máximo. Porque Claro, sí, si el máximo te termina más alto que tu máximo. De hecho, lo puse porque nos pasó el 4 pasado. Los alumnos tipo, lo habían hecho medio automático, tipo, bueno, lo paso por esto y les daba cualquier cosa. Porque estaba tomando el máximo en el primero. Pero sí, es por eso. Y luego corro todo más uno porque eso te corre las cosas. Bien. Le hacemos un zoom, porque esta es la única parte más o menos interesante del gráfico. Me parece un poquito más, en 50K, pero como que lo más interesante está acá. Y podemos ver, o sea, podemos preguntarnos si se cumple eso de que el ancho de la transformada va como a la inversa del ancho del pulso. Entonces habíamos dicho que el pulso tenía un ancho de 1 milisegundo aprox. Así que veamos si también a media altura la transformada tiene un ancho parecido. La inversa de 1 milisegundo es 1K, o sea, 1 kHz. O sea, es 1 sobre 10 a la menos 3, me queda 10 a la 3 Hz. Más o menos parece, ¿no? Porque sería medio, 1K sería medio cuadradito. Más o menos es medio cuadradito a mitad de altura. Así que el ancho así a ojo lo vemos. Ahora, si queremos verlo bien, esto está hecho a ojo, ¿no? Si queremos calcularlo medio algorítmicamente, tenemos un problema, porque esta transformada tiene un par de puntos más. O sea, fíjense que tipo, hay un punto acá, otro acá, otro acá y otro acá. Las líneas son de mentiras, eso es unir los puntos con una recta. Entonces, ¿qué hacemos? Hay varias opciones de qué hacer. ¿Se entiende, no? Porque no, o sea, quiero poner la media altura está en 378, o sea, por acá. Acá no hay ningún punto, o sea, no puedo saber cuánto vale el ancho en frecuencia, porque para eso necesito tomar un punto de referencia, y ese punto no existe, o no hay nada a esta altura para medir. Esta recta no existe, esta recta es dibujar. Entonces, hay varias opciones. Una es hacer un ajuste, o sea, partir de un modelo físico que explique el funcionamiento de estos piezoeléctricos y decir, bueno, si estos piezoeléctricos se comportan de esta manera, la respuesta en frecuencia debería seguir esta forma funcional, hacer un ajuste por cuadrados mínimos, y de ese ajuste de cuadrados mínimos
se va a obtener una curva que sigue el modelo físico y de esa curva sacar el ancho a media altura. Esa es una forma. Que de hecho van a tener que hacer. Aunque sea, no sé si necesariamente para la transformada, pero para la parte de espectroscopía seguro. Que, nada, ya ven, es la misma campana. En medida distinta, pero es la misma campana. La otra opción es unir los puntos con algo un poco más sofisticado que rectas. Y eso es lo que les voy a mostrar ahora rapidito. Y la forma un poco más sofisticada es usar lo que se llaman splines cúbicos. Cuando hagan cálculo numérico, lo van a ver. Es unir los puntos por cúbicas. ¿Qué tienen de lindo las cúbicas? O sea, tipo los polinomios de grado 3, que son la función más simple que permite que para cada uno de los puntos, o sea, une los puntos estos, ¿no? Los puntos que sí tengo, los va uniendo con polinomios de grado 3. Lo que tiene piola es que es la función más sencilla que permite que para cada punto que uní, la curva sea continua en su función y en su derivada, o sea, es suave. En todos los puntos, yo sigo y es siempre una curva suave uniendo todos los puntos, cosa que acá no pasa, ¿no? O sea, acá en cada punto tengo un mismatch, no encajan las derivadas, tengo una esquina. Y con parábolas pasa lo mismo. Pero con cúbicas no, puedo machear la función y su derivada, y que sea suave. Entonces es lindo, es como hacer un trazado a mano alzada, pero un poco más fifi. Pero además consigo una curva continua que me una los puntos. Ya no tengo 4 puntos locos, sino que tengo una curva matemáticamente continua que me los une, entonces puedo decir, bueno, a esta altura exactamente vale esta frecuencia, listo, consigo el ancho. ¿Está bien? Bueno, nada, veo esta curva de altura media y acá hago, acá está la parte de los splines. O sea, no tiene mucho, esa se la cuento. O sea, es seguir las instrucciones del manual para calcular los splines. El único detalle, que esto está bueno, es que esta rutina de splines te permite calcular los ceros del spline. O sea, cuando cruza el eje horizontal. Pero bueno, le puedes decir, bueno, a ver, decime cuánto vale el spline cuando cruza tal umbral. Por ejemplo, el 3,78 de la mitad. Tal vez se puede, pero no te lo provee la rutina así de una. Entonces, si se fijan, yo acá lo que calculé es el spline para la transformada menos su altura media. Lo que hace esto es agarrar esta transformada, bajarla 3,78, que era su altura media. Entonces ahora la altura media quedó en el 0, porque le resté la altura media, la bajé. Entonces le puedo pedir, bueno, ahora calculame los ceros de esa función, y los ceros de esa función son los puntos a altura media de la función original. O sea, corrí todo, calculé los splines y después lo vuelvo a subir. Entonces por eso acá ven tipo que hago los splines de la transformada menos su altura media. Con esto le busco los ceros, y con esos ceros ya puedo obtener que esto me interpola el máximo. O sea, fíjense, lo que me da es este gráfico. O sea, el spline, que es la curva continua esta que une todos los puntos de manera suave, es la naranja. Fíjense que me une los puntos de manera mucho más prolija que antes. Y además, esto que le decía, me da una función continua. Entonces, yo puedo agarrar y pedirle, bueno, cuando cruza por 3,78, que es acá, que de vuelta lo calculé, como los ceros de la función corrida. Decime exactamente cuánto vale esta función de splines, y haceme la resta
y con eso tengo el ancho. Y obtengo que para la interpolación tengo el máximo en 39,879 más menos 965. No, más menos. O sea, el ancho a media altura, este tramito, es 965 Hz. Fíjense que el máximo interpolado no es el mismo que el máximo de la transformada. O sea, esta rutina interpretó que la única forma de unir estos puntos de manera suave a través de polinomios de grado 3 era que este tramito tenga el máximo antes del máximo de la transformada. Y eso, digamos, no tiene nada de malo. Recuerden que la transformada esta es la transformada que pudo calcular con los puntos que yo le di. Si yo le hubiera dado mejores puntos, hubiera calculado estos puntos, hubiera calculado más o menos puntos y ubicados en distintos lugares de la transformada. Porque es discreto. O sea, hay puntos que tomó y puntos que no. Nada me dice que el máximo real de la transformada no está por acá y mucho más arriba. Solo que no lo puedo calcular con los datos que yo le di. Pero bueno, esto al menos hace como una interpolación suave. Yo por lo menos cuando hablo de interpolación es como extrapolar pero para adentro, ¿no? O sea, extrapolar es, tengo estos datos e intento predecir estos otros que están en otro lado. Interpolar es, ok, tengo estos datos e intento predecir en el espacio entre ellos, ¿no? Es como unir a ser. Te hago una Entonces, pregunta. dale. Con esto de que no te dan iguales los máximos, ¿a quién le confiamos? ¿A la transformada rápida o a la interpolación de la transformada rápida? ¿Qué querés que te diga? O sea, no creo que varíen tanto igual los valores, pero... No deberían variar tanto. Si me preguntás a mí, yo no le confiaría a ninguno y le confiaría a un ajuste por la forma funcional correcta. Uno no siempre la sabe. Igualmente creo que está dentro del error que habías considerado antes, ¿no? Está dentro de lo que había considerado antes. Claro. Tendría que pasar algo raro para que el máximo haya estado más cerca de este punto que de este. Es algo raro, tipo, que no respete la forma funcional que esperamos, que es que haga una campanita. Tendría que hacer como un pico y bajar y hacer alguna cosa rara. ¿A cuál confiarle? ¿Qué sé yo? Lo podrías ponderar. O sea, si vos sabés que tenés muy malos puntos, probablemente la interpolación sea mejor. No, la verdad que la interpolación yo le confío bastante. Pero de vuelta, recuerden que esto no contempla ningún modelo físico. O sea, es como unir a mano alzada. Se tiene esa fortaleza. No es decir, oh, yo sé que esto se comporta como un determinado modelo físico, y lo ajusto, entonces, nada, yo sé que si me di este punto, en realidad el pico está en el otro, porque el mejor ajuste por cuadrados mínimos para todo el conjunto de la curva es este, como no sucede eso, simplemente unimos los puntos. Más en esta resolución que hiciste de transformar Fourier, en ningún momento consideraste los errores. No, claro. Estás uniendo los puntos, ¿no? Estás uniendo los puntos. ¿Te puedo hacer una pregunta, Seba? Sí, claro. Cuando uno mira el gráfico original de la transformada, pareciera que hay otro pico, ¿no? Más chiquito, pero más después de los 50. Si haces, sí. Extendé un poquito más el gráfico. Claro, hacerlo Sí. hasta 60, en vez de hasta 46, hacerlo hasta 60. Sí. ¿Qué pasa? Porque corrí solo algunas de las celdas y no le gustó. Porque quiero ver si llega a detectar. Debería. Porque ahí pareciera que, claro, tal vez la amplitud la tendría que poner en log y no es. Porque no logra detectar el segundo pico del piezoeléctrico. ¿Viste que este piezoeléctrico tiene el segundo pico? Sí. Los 50 y pico. Ahí se nota algo, ¿ves? Ahí se nota algo. Sí, se podría poner en... Si lo pones en log, en la amplitud, lo vas a ver. ¿Alguno se acuerda cómo se ponía el plot en log? No, yo no. Log plot era.
No. No. ¿Algún alumno lo sabe? ¿Querés hacer una escala logarítmica? Podés hacer Claro. plt.escale, o xscale en este caso, y adentro del argumento le pones log. Ah. Si no, pará. Planea. ¿Cómo decís? No, pero en I quiero ponerlo. ¿Es como iscale? Ah, no, Sí, no, pero ya tipo entendí, aparte ya del entendí. plot, tipo Sí. plt.escale. Iscale y tipo un string, así. Sí, log. Maravilloso, gracias. Fíjense que acá se ve el pico y luego es una bajada más o menos lineal, o sea, más o menos exponencial, Y en los y 55 una aparece montañita. ahí. Claro. Y una montañita Pero 50. ese que aparece ahí seguramente es otro modo, es otro modo de oscilación del piezoeléctrico. Eso es lo que quería mostrar. Bien. Vamos a verlo como estaba, creo que así. Perfecto. Ahí está. Bueno, eso, entonces, ¿a qué confiarle? Yo entre 10 puntitos locos y una interpolación, le confiaría a la interpolación. Hay como un extra puesto de considerar que la función es continua, lo cual seguramente sea, que la función es suave, lo cual seguramente sea. Pero sepan que no, de vuelta, es unir a mano alzada. No hay física. Si quieren que haya física, o sea, por ejemplo, si saben que esto es algo que tiene sentido lo que les voy a decir, que tienen una campana y el ancho de esa campana, saben que está relacionado con determinado parámetro de disipación térmica, que es, tiene todo el sentido del mundo lo que les estoy diciendo. La forma de obtener ese parámetro de disipación es usar el modelo que incluye ese modelo de disipación y que predice el comportamiento de esta curva y ajustar la curva por esa forma funcional. Porque nada, o sea, los parámetros son dependientes del modelo. Entonces, si quieren sacar información física, necesitan usar un modelo físico. Acá no lo hay. Acá simplemente unir con curvas, que tienen su valor, pero no es física. Es matemática, digamos. ¿Se entendió? ¿Se sigue o no? Perfecto. Sí, o sea, me quedé pensando en realidad cómo podrías tener un modelo físico. O sea, tendrás una sumatoria de Eso lo coseno, vemos ¿no? en el Porque es una próximo transformada. capítulo. Eso ya viene. Ya viene. Ese Bueno, es el próximo capítulo. Pero en realidad pueden pensar, hay varios modelos, pero pueden pensar un modelo mecánico, que es el que vamos a hablar seguramente en algún momento de la próxima clase. Pueden pensar en un modelo eléctrico. El modelo eléctrico lo van a ver recién en Labo 4. Normalmente en Labo 4 hay una experiencia sobre resonancia piezoeléctrica y se explica con un modelo eléctrico, haciendo un circuito equivalente al comportamiento que tiene, la respuesta en amplitud que tiene con la frecuencia del piezoeléctrico, como un circuito equivalente de capacitores, resistencias e inductancias. Si haces una analogía mecánica, que es lo que vamos a ver acá, uno podría pensar cómo tenemos un oscilador armónico, ¿sí? Y cómo lo podemos modificar ese oscilador armónico para tener una respuesta parecida a la que estamos viendo. Pero insisto, en realidad el mejor modelo sería entender el funcionamiento del piezoeléctrico, que es una combinación de mecánica y eléctrica, ¿no? Porque como dije al comienzo, vos estás deformando un material, cambias la distribución de cargas, aparece un campo eléctrico y podés medir una diferencia potencial. Entonces, en realidad, hay las ecuaciones que vinculan el comportamiento eléctrico y el mecánico son ecuaciones un poco más complejas, que tiene que ver con tensores, porque además el campo eléctrico es un vector,
el tensor de tensión es un tensor de segundo orden, el tensor de formación, por ahí. Es toda una historia bastante compleja que probablemente lo vean en alguna materia de sólido o alguna materia de posgrado. Pero hay modelos más simples, como digo, un modelo eléctrico, que seguramente lo van a ver en el Labo 4, y un modelo mecánico que lo vamos a ver acá. Sí, también si quieren una aproximación a orden 0, super 0, ustedes en F2 vieron que, o en F1 incluso, que si tienen un sistema un oscilador, o sea, un sistema que ante excitaciones oscila, y lo estimulan con un seno o con un coseno, y eso tiene algún tipo de factor de disipación, es un oscilador armónico forzado amortiguado, y más o menos en frecuencia, tiene esta forma la respuesta. O sea, es una campana con un ancho que depende del factor de disipación, y un pico en omega 0 en la frecuencia de resonancia. Fíjense acá en andan por ahí. Claro, lo que está diciendo Sebastián, si uno mira este gráfico que estamos viendo en la pantalla, verán que no es simétrico. Entonces, un oscilador armónico, como dijo Sebastián, es simétrico la respuesta. Acá no es simétrico, o sea que hay otros factores que pueden estar influenciando la no simetría. Pero bueno, primer orden sí es un oscilador armónico forzado, amortiguado, que más o menos se puede modelizar esto. Pero sí, va por ahí. Lo importante de acá, que es algo que uno a priori no lo hubiera sospechado, por lo menos, que fíjense que en esa oscilación que decae, de la cual se hizo toda la transformada, en el fondo está la información de la frecuencia de resonancia del sistema. Eso es lo fuerte, ¿no? O sea, uno al comienzo ve una curva rara que se amortiguaba, pero fíjense que dentro de esa curva, analizándolo un poquito con Fourier, está metida la oscilación del sistema, que es una oscilación de 40 kHz. ¿No? Está metida ahí. Y uno más, podría también, acá no se hizo, pero se podía agregar, si uno coloca un oscilador armónico amortiguado, podrían tratar de encontrar el coeficiente de amortiguación y tratar de explicar qué significa ese coeficiente de amortiguación. Recuerden que o sea, sería el coeficiente. Por ahí es revolcarse mucho, pero si encuentran un coeficiente o sea, si ajustan esto por un oscilador armónico amortiguado, forzado, y encuentran el coeficiente de disipación, o sea, ¿es el coeficiente de disipación de qué? O sea, lo que están haciendo es simplificar todo el sistema eléctrico y mecánico, que es el piezoeléctrico, bueno, esto es un resortito con una pesa. Entonces, ¿qué significa ese factor de disipación respecto del piezoeléctrico real? Bueno, eso ya es meterse en terreno fangoso. Pero bueno, hacer modelos simples para explicar fenómenos complejos es meterse en terreno fangoso de alguna forma. Hay que tener cuidado. Pero vamos hacia eso. Muy bien. No, si eso no es la física, no sé qué es. ¿No? Buscar el modelo más simple que explique un fenómeno. Bien. Bueno, no sé si hay más preguntas para Sebastián. Por mí no, Si no te libera, esto lo estás subiendo en campus, ¿no? Esto ya está subido. Está subido. O sea, sí. Ok. Bueno, toma. Si no hay más preguntas, te liberamos. Yo igual si quieren dejar de grabar porque le iba a preguntar si podía probar lo del FFT-FREC, a ver si funcionaba, porque no sé si es lo mismo. Bueno, veamos. Lo busqué en la documentación por lo menos y dice que tipo te genera el vector de frecuencias, pero... ¿Y qué tengo que ponerle? Le tenés que meter el array del tiempo, sí. Veamos. Aparte hacen las mismas cuentas por adentro, pero... Seguramente. Veamos. Vamos a ver el costo de frecuencias según y era
eh, así. Ahí te lo tenés, sí, Frec. Ok, FFT Frec, Justamente y le le tenés que pongo, meter solamente el array del tiempo. sí, se llama tiempo. Bien. N. Ok, a lo sumo, espérame que te lo busco en la documentación, pero N y D. Tengo que poner un entero primero. Por ahí no tengo que poner el vector. claro, le Tengo que tenés que ponerle meter, en vez del vector, el tamaño del vector ujú, y la y el duración. diferencial de tiempo. El diferencial. El diferencial es. Bueno, es este de acá, de tiempo. Sí, lo tenés ahí. Igual son equispaciados, ¿no? Lo que mide. Sí, es una equación. Este sería largo y de tiempo. O sea, termina siendo lo mismo. ¿Sí? Debe ser lo mismo. Sí. Bien, y vamos a ponerle acá. Vamos a poner un nuevo coso para que me imprima FFT. Y pongamos otro que sea frecuencia. Jo. Sí, es lo mismo. Porque te lo está imprimiendo con notación científica el segundo. Claro. Se Ahí parece tenés lo suficiente. unos menos 1200, menos 805 Sí, que no es sí. al final. A ver, veamos, la verdad confío más en la rutina que en mí. Pero vamos a cambiar acá, en vez de poner, vamos a hacer la cosa bien. En vez de, vamos a llamar a nuestro vector de frecuencia, no, un segundo. Acá sería. Después, si funciona, acomodo todo y lo dejo como dicen ustedes. Frecuencia va a ser esto. Pero esto. Perdón, ¿no? Debe ¿Cuál es hacer el lo mismo, sentido? te debe tomar desde la menos frecuencia máxima. Es el doble. Claro, debe ser lo Pero mismo. eso es porque ya ejecutaste abajo la Sí, otra sí, sí, sí. celda, Sí, estoy de acuerdo. Bueno, bien, entonces vamos a ponerle que me defina frecuencia. Y esto. Vamos a dejarlo viejo. Y vamos a correr todo vuelta. Vamos a borrar esto. Y vamos a calcular esto de vuelta. Que no le gusta. Only one says a ver, qué pasa. Fíjate que definiste frecuencia ahí porque habías copiado esa línea en la línea 4. Gracias. Ahora sí. A ver si cambia el pico. Cambia el pico. Poquito. Cambio. Bueno. Vamos a ver de vuelta los splines. No sé si te cambia algo, pero estoy leyendo la documentación y la diferencia está en que FTFrec te devuelve el centro del espacio, calculando creo que las puntas, ¿no? Pues anda por ahí. Te lo devuelve centrado la distancia, Claro. digamos, entre punto y punto. Capaz por eso te varía un poco.
No sé qué será mejor. No, fija que mejor la documentación. Yo porque lo hice no sé, como pensé que era. Bien. Bueno, listo, queda así. Gracias. Esto es todo igual. Frecuencia max, esto ya no se necesita. Así que vamos a. No, aquí. Sí. Vamos a montarlo así. Y estamos, quedó así. Listo. Quedó así. Perfecto. Perfecto. Bueno, no cambió mucho, así que tan mal no estaba lo mío. Bien. Pero sí, no, mucho mejor que con lo oficial. Sí, no sé por qué no lo encontré eso. Pero bueno, perfecto. Gracias. Bueno, estamos, perfecto. Ok.